¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Agropecuario y el saludo a todos los amigos de Argentina y de Latinoamérica que siguen semana a semana nuestra transmisión. En este programa vamos a hablar, entre otros temas, de la implantación de pasturas perennes. Realmente un tema sumamente importante, ya que ahora, en el próximo mes de marzo, es la época ideal para sembrar estas praderas. Sobre este tema conversamos con el ingeniero Jorge Castaño, profesional de la Estación Experimental INTA Balcarce. Y también vamos a compartir con todos ustedes una nota que le realizamos al flamante director de la Estación Experimental INTA Balcarce, el ingeniero Carlos Mesadra. Algunos temas entonces para compartir en este programa. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, el correo electrónico hernan.viera@sudesteagropecuario.com.ar, o si prefieren comunicarse a través de mensajes de textos, lo pueden hacer al 02266 155 31431. Muchísimas gracias a todos los amigos por comunicarse. Como les comentaba al comienzo del programa, vamos a hablar de la implantación de pasturas. Conversaremos con el ingeniero Jorge Castaño, profesional de la Estación Experimental INTA Balcarce. Los saludamos. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hernán, ¿cómo están ustedes? Bueno, hoy en este momento es una buena época para implantar pasturas, en lo que tiene que ver con, bueno, las temperaturas, la humedad del suelo. ¿Por qué no nos das una idea general de esta práctica, yo diría, tan importante, ¿no es cierto?, al momento de iniciar una cadena forrajera? Sí, es correcto el planteo que haces, Hernán. Normalmente hacia fines de verano, comienzos de otoño, aquí en gran parte de la región pampeana y particularmente aquí en el sudeste bonaerense se dan condiciones favorables para la siembra de pasturas. Cuando digo favorables, ¿a qué me refiero? Para que el televidente se ubique. Una temperatura del suelo de 15 grados o un poco superior, que se logra normalmente a fin de verano, fin de febrero, comienzo de marzo en nuestra zona, y condiciones ambientales hídricas favorables. Justamente ahora estamos pasando por un periodo que hace 15, 20 días que no tenemos lluvias de consideración, con lo cual estamos con un pequeño déficit hídrico. Y por ahí convendría esperar unos días a ver cómo evoluciona la pluviometría, y donde lluevan 20-30 milímetros estaríamos en una situación de humedad y temperatura favorable para sembrar. Tiene que ver mucho, y lo hemos comentado en alguna oportunidad, la época de siembra, la fecha de siembra. No atrasarse mucho para tener una idea del primer pastoreo más cerca. ¿Cuál sería, a tu criterio, la fecha ideal de implantar una pastura? Bueno, a ver, vamos por partes. Supongamos que estamos hablando de una pastura perenne, porque hay verdeos invernales que, digamos, uno tiene que sembrar ya desde febrero, comienzos de marzo, para tener forraje antes. En el caso de una pastura perenne para la zona de Balcarce y alrededores, yo diría que el mes de marzo en su totalidad es muy buena época. Por lo que dije anteriormente de la temperatura y la humedad, y porque en marzo todavía estamos unos 70, 80 días antes de que la temperatura baje por debajo de los 10 grados centígrados y comience el periodo de heladas en la región. Cuando empiezan las heladas, el crecimiento no solo de las pasturas, de cualquier vegetal se va a resentir porque es muy frío el clima. Entonces ese periodo de 70, 80 días permite que la pastura arraigue, se implante bien, alcance 3 hojitas verdaderas las gramíneas o 3 hojas verdaderas los tréboles, y empiece el activo crecimiento. El activo crecimiento de una pastura es cuando las gramíneas, o sea los pastos, empiezan a macollar, a dar hijos y cubren el entresurco, y lo mismo con las leguminosas que empiezan a dar tallitos o ejes. Ahí es la época, el momento explosivo de crecimiento de la pastura, donde cubre el suelo y captura más luz y por ende crece más rápidamente. Y tiene que ver esto mucho la fertilización también al momento de implantarla, digo, para darle más, bueno, fuerza, por ejemplo, a lo que es el primer crecimiento. Bueno, nosotros siempre recomendamos ante un lote que se va a sembrar hacer un análisis de suelo, que hay muchos laboratorios privados y oficiales que hacen, y tener un valor de los parámetros más convencionales, materia orgánica, pH y nivel de partes por millón de fósforo. Son todos valores o parámetros que el productor de la zona conoce ampliamente porque lo hace con los cultivos de cosecha. Teniendo el análisis de suelo ya vamos a tener una primera recomendación de qué nutrientes agregar y en qué cantidad.
Un consejo que nosotros siempre damos es que el momento de la siembra de un verdeo o de una pastura, en este caso que estamos hablando, es el momento apropiado para corregir cualquier deficiencia o desbalance nutricional que pudiera tener el suelo en cuanto a fósforo y nitrógeno. Normalmente nitrógeno en esta época del año no es limitante porque venimos de buenas temperaturas en el verano, la materia orgánica de los suelos del sudeste bonaerense es alta, así que en general hay disponibilidad de nitratos. Pero el fósforo suele ser deficitario con bastante frecuencia. Entonces hay que corregir y aplicar algún fertilizante que contenga fósforo. Normalmente el productor utiliza fosfato diamónico o superfosfato triple, que son los más difundidos, pero hay otras fuentes y otras formas. Las pasturas, además de su rol específico de producir alimento para el ganado, cumplen otras funciones relacionadas con la protección del suelo y la conservación o regeneración de cualidades del mismo que permiten mantener los rindes potenciales de los cultivos agrícolas y de los campos de pastoreo. Protegen al suelo evitando su degradación, es decir, todo aquello que empeora, disminuye o deteriora alguna de sus cualidades o características. A las pasturas se las considera como uno de los elementos fundamentales de los sistemas pastoriles de producción animal y uno de los componentes insustituibles en la producción agrícola a través de las rotaciones entre las pasturas y los cultivos de cosecha. Finalmente, la pastura será una resultante de la interacción de las plantas entre sí y de las plantas con el ambiente, hablando de suelo y clima, y su respuesta se verá muy condicionada también por la acción del hombre y de los animales domésticos. Se me ocurren varias preguntas, Jorge. ¿El antecesor ideal para una pastura perenne o inclusive para un verdeo? Mirá, con antecesor me gustaría hacer una disquisición para la audiencia. Nosotros estamos hablando cada vez con más frecuencia de que debería ser varios antecesores. Es decir, un punto clave para tener éxito en la siembra de una pastura perenne, sea de suelo, digamos, una pastura de loma o una pastura de bajo, independientemente de la ubicación en el perfil, es una correcta planificación. Y ante la aparición en los últimos años de cada vez más malezas problemas, malezas de la agricultura tipo cardos, rama negra, yuyo colorado, y las malezas problemas de siempre, de toda la vida de los suelos bajos, como la gramilla rastrera o gramón, o el pelo de chancho, o bien la festuca tóxica en algunos lugares de la cuenca del Salado, ante ese tipo de malezas problemas hay que planificar con mucho tiempo, no menos de un año, a veces 2 años, de hacer cultivos antecesores, verdeo de invierno, verdeo de verano, y repetirlo a veces con su correspondiente barbecho químico y controles específicos para eliminar esas malezas problemas. Porque una vez que sembremos la pastura perenne, salga y tenemos alguna de esas malezas problemas, por ejemplo el pelo de chancho o gramón, no lo vamos a poder controlar y vamos a tener que convivir. Entonces es una pastura que ya arranca mal desde el comienzo. Entonces la planificación haciendo antecesores 1 o 2 años antes, según la gravedad de la infestación de las malezas, es un punto clave. Vos me preguntabas por antecesores. El antecesor ideal sería aquel que desocupe temprano el lote, que deje un volumen de rastrojo reducido y fácil de manejar. Bajo esas condiciones podemos ubicar, no sé, en un suelo agrícola podría ser un cultivo de maíz que se hace para hacer silaje de planta entera. Uno maneja fecha de siembra, maneja momento de corte con la maquinaria, grano lechoso, pastoso, ensila todo, deja poco volumen de rastrojo, con un buen control de maleza que se puede hacer en los maíces que hay hoy en día con los eventos que tienen. Entonces tenemos cultivo limpio, poco rastrojo y buena fecha de liberación del lote. Otro cultivo viejo de la zona, vos lo habrás escuchado de la facultad y visto como yo muchas veces, la moa para hacer rollo. Es un cultivo de verano que en 90-100 días cumple su ciclo, permite ser cortado, enrollado, entonces libera temprano el lote y deja un volumen de rastrojo reducido y de fácil manejo.
Los cereales de invierno también pueden ser buenos antecesores porque liberan anticipadamente el lote. La mayoría de los cereales de invierno de nuestra zona se están cosechando a fin de diciembre, comienzos de enero. El tema ahí es el volumen de rastrojo que pueda quedar. Por lo general se aconseja, si es un trigo, supongamos, incluir un trigo de ciclo corto, que se coseche antes, que deje menor volumen de rastrojo o más tiempo para poder procesar ese rastrojo. Si en el establecimiento, qué sé yo, hay vacas, por ejemplo, hacer un pastoreo o hacer alguna incorporación, algún tipo de labor que permita disminuir ese volumen. Un buen trigo de cosecha en nuestra zona nos puede dejar entre 3.000 y 5.000 kilos de materia seca de rastrojo. Y en una época del año donde hay calor y paja seca cuesta a veces descomponer, ¿verdad?